días, señor. Buenos días, señor perito. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Soy José Ramón Cosillo Díaz. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Nací en la Ciudad de México el 26 de diciembre de 1960 y vivo en la Ciudad de México también. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experiencia. Se le informa al perito que fue citado por la Corte para aclarar sobre las garantías y protección judicial frente al régimen de detención automática en los procesos penales en México bajo las figuras constitucionalizadas de arraigo y prisión preventiva oficiosa, la incompatibilidad con la Convención Americana y la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de México de las restricciones constitucionales expresas como prevalecientes a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y sobre los límites convencionalmente aceptados para la restricción de la libertad personal. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. A continuación, señor perito, el presidente le tomará el juramento a rigor. Todo de pie, por favor. Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia. Sí, declaro, señor presidente. Muchas gracias por tomar asiento. El señor perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogado por los representantes de la Comisión Interamericana y el Estado, una exposición libre de máximo 10 minutos referente al objeto de su declaración. Adelante. Gracias, señor presidente. Señoras jueces, señores jueces, miembros de la Comisión Interamericana, representantes de mi país, representantes de las víctimas, es un honor y una responsabilidad estar con ustedes esta mañana. Un honor por las víctimas tuvieron la confianza en mi persona y una responsabilidad porque tenemos que dilucidar un punto jurídico de extraordinaria importancia para el orden jurídico mexicano. He rendido por escrito mi peritaje y ahora en la comparecencia trataré de dilucidar algunos puntos en este sentido. Ateniéndome desde luego al objeto del peritaje, quisiera formularme y formular una pregunta exclusiva para desarrollarla en el tiempo que el señor presidente me ha asignado. Y la pregunta es, ¿existen o no restricciones expresas en la Constitución mexicana? Y en caso de existir estas restricciones expresas, ¿son o no son contrarias a las normas del sistema interamericano de derechos humanos, que desde luego es el que nos ocupa? Desde mi punto de vista, la única restricción prevista en la Constitución mexicana está señalada en el artículo 29 de la Constitución, mismo que se refiere a los derechos, a las restricciones, a la suspensión de los derechos humanos y de sus garantías. Es la única vez que se utiliza esta expresión de restricciones. Sin embargo, se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial y también una doctrina académica en el sentido de las restricciones. Desde mi punto de vista, la única manera de considerar la existencia de restricciones es frente o contra o ante otro ordenamiento jurídico. No sería posible considerar que la Constitución mexicana o cualquier otra constitución contiene restricciones si no se está enfrentando ese concepto a otro concepto. Si la Constitución mexicana no tuviera sobre sí el sistema interamericano u otros sistemas de derechos humanos, no podría predicarse la condición de restricciones. Entonces es un elemento relacional entre la Constitución mexicana y otro ordenamiento. ¿A qué se le llaman entonces restricciones desde mi punto de vista? A las acotaciones que tiene la vigencia, el alcance, la eficacia de los derechos humanos contenidos en la Constitución frente a otros ordenamientos, y en el caso concreto al que me refiero es el de el sistema interamericano.
Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi país, el Poder Judicial, ha identificado dos restricciones constitucionales expresas. La primera es la que se refiere a la prisión preventiva oficiosa y la segunda es la que se refiere al arraigo. Menciono esto porque al desarrollarse la tesis correspondiente a la contradicción de tesis también 293/2011, se sostuvo por la Suprema Corte de Justicia de mi país, y cito, derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. De esta manera, la Suprema Corte reconoció por esta jurisprudencia obligatoria, como más adelante podré desarrollar, que existen efectivamente restricciones en la Constitución. Estas restricciones, desde mi punto de vista, son contrarias al sistema interamericano. En el caso de la prisión preventiva, tienen ustedes los precedentes de Chaparro Álvarez, Narín y Ballarín, en los cuales se ha determinado que esta prisión preventiva puede ser contraria a los artículos 7º y 8º de la Convención y asimismo en lo que se refiere al arraigo en estos casos. Insisto que el texto constitucional en sí mismo no habla de una restricción más que en el artículo 29, pero lo importante del caso es identificar que es la propia Suprema Corte la que ha determinado que existen estas restricciones a los derechos de fuente convencional, a las libertades de fuente convencional, por virtud de esta jurisprudencia que he señalado. Ahora, ¿cuál es el efecto de estas restricciones identificadas y desarrolladas por la Suprema Corte de Justicia? Desde luego que por la posición prevalente de la Suprema Corte respecto de todos los jueces del orden federal, que como ustedes saben llevan a cabo los juicios de amparo como medio de protección de derechos humanos en mi país, esta obligatoriedad de los criterios hace que todos los jueces de mi país, los federales desde luego, tengan que seguir esta jurisprudencia obligatoria. Si se separan de los criterios, se puede sancionar, como recientemente aconteció con un juez de distrito en la ciudad de Querétaro, por el desacatamiento de esta jurisprudencia. Y en segundo lugar, no pueden estos jueces plantearle una cuestión a la propia Suprema Corte en el sentido de su jurisprudencia. Creo entonces que es claro que existen estas restricciones constitucionales. También me parece claro que estas restricciones constitucionales son contrarias a lo que establece el sistema interamericano, no solo en términos de la Convención, sino en términos de la jurisprudencia que ha señalado esta honorable Suprema Corte. Y el problema que me parece a mí que de fondo estamos viviendo o que se puede vivir o que se puede generar es el siguiente. Si esta Corte Interamericana acepta que el Estado mexicano pueda reconocer la existencia de restricciones constitucionales más allá de las reservas o de las cláusulas interpretativas que hizo al momento de celebrar o ratificar la Convención Americana, que desde luego lo hizo y manifestó dos reservas, pero si acepta esta Corte Interamericana que el Estado mexicano, por vía constitucional, por vía legal o por vía jurisprudencial, mantenga estas restricciones constitucionales, me parece que esta Corte desfonda el sistema interamericano. Y lo desfonda por la simple y sencilla razón de que permitiría que fueran los Estados partes los que determinaran las modalidades de aplicación de los derechos humanos contenidos en la Convención. Por eso me parece tan extraordinariamente importante esta decisión, no solo para el orden jurídico mexicano, sino para el sistema interamericano. Termino diciendo que no es posible considerar a toda la prisión preventiva como inconvencional o inconstitucional en su caso. Esto me parece que es un falso debate que se está presentando en distintos foros. Lo único que se está discutiendo es la prisión preventiva oficiosa. No se está discutiendo la prisión preventiva que, bajo ciertos parámetros y ciertos estándares que ustedes mismos han establecido, puede determinarse esta condición.
Mi país vive una situación de violencia, mi país vive una situación grave en términos de afectación a los derechos humanos y la prisión preventiva es una medida razonable. Pero es una medida razonable cuando los jueces tengan parámetros dentro de los cuales moverse y no una prisión preventiva oficiosa que se declara bajo condiciones muy vagas en términos de lo dispuesto en la Constitución de mi país y en el correspondiente artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, creo, y por eso decía yo, que es una gran responsabilidad comparecer ante ustedes y les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, señor perito. Daré ahora la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que procedan con el interrogatorio. Solicito indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidente. Simón Hernández León, realizaré el interrogatorio al perito. Con su venia. Adelante. Doctor Cosío, buen día. A su juicio, ¿qué restricciones expresas sobre la libertad personal identifica en el sistema jurídico mexicano? Muchas gracias, señor licenciado. Yo, en lo personal, identifico solo como restricciones las modalidades que se pueden imponer en los casos extremos de suspensión de derechos humanos y garantías previstas en el artículo 29, lo que en otros países se conoce como estado de excepción, sitio, alarma. Pero la Suprema Corte de mi país, la doctrina, ha encontrado dos restricciones, que son las que se refieren al arraigo y a la prisión preventiva. Sin embargo, me parece muy importante señalar que bajo el criterio de que es la propia Suprema Corte la que puede identificar las restricciones frente al sistema interamericano y desplazar a la Convención Americana por esas restricciones, estamos ante un criterio abierto. ¿Eso qué quiere decir desde mi punto de vista? Que la Suprema Corte de Justicia podría identificar otras restricciones constitucionales relacionadas con la libertad personal o no, cuando considerara, insisto, que en el texto esa restricción está señalada. Hasta ahora, de la jurisprudencia que yo conozco, no se ha hecho esa identificación en el ámbito de la libertad personal, pero sí se han determinado estas dos restricciones. Muchas gracias. Adicionalmente, ¿cuáles serían las consecuencias de tener restricciones constitucionales sobre la libertad personal vinculada o adicionada con una regla jurisprudencial de prevalencia de estas restricciones? La decisión de la Suprema Corte en materia de restricciones constitucionales apareció en una contradicción de tesis. El sistema de contradicción de tesis, entonces prevaleciente, establecía que al tener un enfrentamiento los criterios de dos tribunales colegiados de circuito, sería o correspondería a la Suprema Corte la resolución del caso. Este asunto, por su generalidad, por su importancia, se vio en el Tribunal Pleno, tuvo una votación de 10 votos contra 1 y quedó como un criterio obligatorio para la totalidad de los jueces del país. Desde mi punto de vista, desde el momento en el que se resolvió el caso, se hizo el engrose, que es la reformulación a partir de las discusiones que se dan en mi país. Se presentó por parte del ministro ponente un criterio para establecer esta tesis que tuve la oportunidad de leer hace unos momentos con ustedes y adicionalmente haberse votado en un procedimiento separado de la decisión, hay un criterio obligatorio. Los criterios obligatorios en México tienen, desde mi punto de vista, dos dimensiones. Para los juzgadores federales, los que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, las salas, los plenos de circuito, los magistrados de los tribunales colegiados unitarios y los jueces de distrito son obligatorios. Cuando los jueces se separan de estos criterios, pueden ser sancionados. El caso reciente de un juez en la ciudad de Querétaro fue suspendido 3 meses sin goce de sueldo por haber desaplicado o no acatado, como ustedes quieran, esta situación. En México existe el control difuso. Esto quiere decir que los jueces pueden, en un determinado momento, desaplicar una disposición cuando consideren que es contraria a la Constitución o a la Convención. Hace algunos años, tengo el dato, no los aburro con ello, salvo que ustedes quieran que lo mencione, un tribunal colegiado se
le planteó a la Suprema Corte que el criterio que tenía que aplicar, a su juicio, era contrario a la Constitución. Lo que le contestó la Suprema Corte es que los magistrados y los jueces no podían plantearle a la Suprema Corte una cuestión vinculada con la obligatoriedad del criterio, sino que lo tenían que aplicar. Consecuentemente, las consecuencias para el Poder Judicial de la Federación son muy fuertes. Para los jueces que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, jueces federales que no están adscritos al Poder Judicial o jueces de las entidades federativas, dado el sistema de amparo en México, cuando desapliquen o no acaten la jurisprudencia, es altamente probable que el juicio termine en un amparo directo ante el tribunal colegiado o ante la Suprema Corte, y ese tribunal colegiado aplique el criterio que se estableció por la Suprema Corte de Justicia, con lo cual, déjenme decirlo en esta metáfora, no hay posibilidad de escape respecto de este criterio en lo que se refiere al orden nacional. Y en lo que se refiere al orden interamericano, me parece que se produce una situación en la que los jueces y magistrados del país, todos ahí sí ya, federales o locales, tienen que acatar esta determinación de la Suprema Corte de Justicia sin que puedan tener disponibilidad, sin que puedan tener administración, sin que puedan tener discrecionalidad, en el mejor sentido de la palabra, respecto al criterio que desde mi punto de vista es contrario a la Convención Americana y a los precedentes de esta honorable Corte Interamericana. Muchas gracias. Una más. En un caso de restricciones a la libertad personal como arraigo y prisión preventiva oficiosa, en su experiencia, ¿qué efectividad pueden tener los recursos judiciales frente a este tipo de figuras constitucionalizadas? Retomando la parte final de mi respuesta anterior, creo que tienen pocas posibilidades de alteración de los criterios. Insisto, los jueces federales, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, poca porque tienen una regla disciplinaria respecto de ellos, y los jueces locales porque, aun cuando no existe una regla disciplinaria, la obligatoriedad o por razones de la obligatoriedad de la jurisprudencia al pertenecer a un poder autónomo, sí se encuentran ante la alta probabilidad de ver sus decisiones revocadas por los tribunales colegiados o la Suprema Corte cuando el asunto se vea o se revise mediante el juicio de amparo directo. Entonces, realmente los márgenes que tienen los juzgadores nacionales en materia de libertad personal son muy escasos porque existe un criterio donde se ha dicho que las restricciones son válidas, constitucionalmente desde luego, convencionalmente también por estar establecidas expresamente en la Constitución, y los márgenes de actuación son muy escasos. Muchas gracias. Tomando en cuenta esta respuesta, en el presente caso se presentaron más de 100 recursos de tutela en todos los sentidos. ¿Qué opinión tiene sobre el alcance de la tutela judicial y su efectividad, en este caso un número tan considerable de recursos judiciales? Señor presidente, el Estado quisiera objetar. La pregunta va más allá del objeto del peritaje. Me gustaría oír sobre su opinión sobre la objeción del Estado. Sí, el peritaje se refiere justamente a la efectividad de los recursos judiciales en temas de restricción de derechos. Se mantiene la pregunta. Proceda. ¿Respondo, señor presidente? Sí, por favor. Sí. No conozco a detalle los 100 recursos, no conozco la condición en la que se promovieron, pero si una persona, desde mi punto de vista, estuvo privada 18 años de su libertad por esta prisión preventiva y tuvo que promover 100 recursos, sí me parece que eso no habla bien de la efectividad de los recursos que se plantearon en el caso. Insisto, sin conocer puntualmente contra quién, ante quién, cuándo, cómo son las modalidades, pero sí me parece que esto, pues 100 recursos respecto a una persona, insisto, privada de la libertad, sí demuestra la poca efectividad de los mismos en este caso. Gracias. Una pregunta adicional. Desde su experiencia, ¿cuáles serían los criterios necesarios para la regulación de la prisión preventiva oficiosa como una medida restrictiva de la libertad personal? Sí, como decía yo, creo que en muchos países del mundo y en México también estamos ante una situación de grave
criminalidad de grave violencia por distintos factores. Creo que la prisión preventiva, insisto, es una medida adecuada y esta medida tendría que sustentarse no en una condición automática, como está prevista actualmente en la Constitución, respecto no solo de tipos penales, sino de bienes jurídicos tutelados o, insisto, de valores cocionales. Hay una enorme ambigüedad en el señalamiento que tiene el artículo 19 constitucional, que más adelante podríamos referir. Pero con independencia de esta situación, me parece que hay elementos de seguridad, proporcionalidad, etc. Y estos me parece que son los que precisamente se ocultan o se desplazan o se anulan de plano con la existencia de esta relación automática entre un listado ambiguo de delitos, tipos penales, bienes tutelados y, por una parte, y la condición de las personas detenidas por la otra. Sí, creo, desde mi punto de vista, que el problema del sistema mexicano de las reservas, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, no está relacionado con la prisión preventiva per se, sino que está relacionado con las condiciones constitucionales de la prisión preventiva. Y esta condición se generó en el país desde el 2008. Perdónenme que tome unos pocos segundos para tratar de explicar mi criterio. En el año 2008, cuando se presentaron las iniciativas para reformular el sistema de justicia mexicana, pasar a un sistema penal acusatorio, se presentaron dos paquetes de iniciativas. Uno, que era el que tenía que ver con esta transición de México hacia el sistema penal acusatorio, en donde había un enorme garantismo, una apertura, en fin, un poco en la tendencia que se presentó en varios de nuestros países. Y por el otro lado se presentó una iniciativa, de mi parecer, muy restrictiva de derechos, donde se daba lugar, creo que no exagero, a esta condición del derecho penal del enemigo. En esa segunda iniciativa, lo que se establecieron fueron las condiciones precisamente de la prisión preventiva oficiosa y todos los casos de excepcionalidad a delincuencia organizada. La impresión que he tenido es que cuando se llevaron a cabo los dictámenes se hizo una negociación política entre ambos criterios, ambas filosofías, finalmente entre ambas iniciativas, y quedó este sistema que estamos viviendo en este mismo caso. Y creo entonces que sobre un sistema penal acusatorio con garantías adecuadas se sobrepuso este sistema y esto es lo que me parece que está generando distorsiones. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de poner la prisión preventiva oficiosa se hubiera simplemente dicho en México es posible la prisión preventiva siempre que se satisfagan estos requisitos, siempre que el juez tenga la posibilidad de valorar las condiciones de aplicación de estos requisitos respecto de los casos individuales y no por razón del delito, el bien jurídico tutelado o el valor señalado en la Constitución, llevarse a cabo? Desafortunadamente, la tendencia que inició en 2008 se ha incrementado. Hemos visto recientemente también la incorporación de nuevos tipos penales o bienes jurídicos tutelados a la Constitución, donde me parece que esto va dando una situación de amplitud en esta misma materia. Creo que este es el problema, desde mi punto de vista, muy respetuosamente, que estamos viviendo en el país en este momento. Muchas gracias, doctor Cosío. Concluye el interrogatorio de la representación de las víctimas. Agradecemos a la representación de las víctimas. Solicito ahora daré la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que procedan con el interrogatorio. Solicito indicar a la Corte el nombre de la persona que hará el mismo y proceder. Adelante. Gracias, señor presidente. Voy a dar en esta oportunidad la palabra al especialista abogado de la Comisión, Ignacio Bollier. Muchas gracias, comisionada. Buenos días, señor presidente, señores y señoras juezas de la Corte. Con su venia, señor presidente, procederé a realizar las preguntas al perito en nombre de la comisión. Buenos días, doctor Cosío. Buenos días, señor. Placer. La comisión le hará algunas preguntas complementarias a aquellas realizadas por los representantes que guardan relación con los aspectos de orden público interamericano presentes en el caso.
En primer término, quería consultarle cuál es su opinión respecto de las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa en relación con las obligaciones que tiene el Estado al haber suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí, creo que cuando el Estado mexicano suscribió la convención, tuvo la posibilidad de plantear pues, sus reservas o sus interpretaciones a ella, y de hecho lo hizo. Ese fue un momento, digamos, donde se establecían estas condiciones. Posteriormente, el Estado mexicano no ha hecho ningún señalamiento sobre la convención, no se ha separado de ella, no ha buscado este mecanismo digamos, de excepción hacia el interior del propio sistema. Yo creo que cuando los estados nacionales plantean una reserva o una interpretación frente al tratado, los estados nacionales juegan, déjeme decirlo así, dentro del sistema. Es decir, el Estado nacional lleva al sistema su preocupación, sus reservas, sus interpretaciones, para que sea el propio sistema el que determine si es admisible o no en el sistema. Tuvimos el caso de la Convención de Desaparición Forzada, el Estado mexicano planteó algunas reservas y esta Corte Interamericana declaró que no eran válidas porque iban en contra del objeto y fin del propio tratado. Entonces, allí me parece que es el sistema el que reserva, insisto, las condiciones, las modalizaciones que el Estado Nacional quiera hacer. Sin embargo, cuando el Estado Nacional es el que quiere generar o busca generar las excepciones por vía de reservas, por vía de interpretaciones, etcétera, desde dentro del sistema nacional, impide el Estado Nacional que sea el sistema interamericano el que se pronuncie sobre estas condiciones de exclusión o de separación o de desplazamiento del propio tratado. Este me parece que es un problema complejo. ¿Qué es lo que estamos viviendo desde mi punto de vista en el país? Insisto, nadie está hablando en contra de la prisión preventiva. Se está hablando de la prisión preventiva oficiosa. Esto quiero recalcarlo mucho porque, insisto, si no vamos a entrar en un falso debate que no tiene aquí ningún sentido señalar. En caso de la prisión preventiva oficiosa, el Estado mexicano consideró que era una buena medida tener a las personas privadas de su libertad mientras se desarrollaba un proceso penal bajo condiciones todavía, desde luego, de presunción de inocencia. Este me parece que es el problema central. Y en el caso del arraigo, que sigue la misma suerte, pues es exactamente lo mismo. Te detengo para llevar a cabo una investigación mientras voy acopiando los elementos con los cuales puedo señalar. Esto, en lugar de irse resolviendo con el tiempo, desde el 2008, me parece que nos ha colocado en una situación de excepcionalidad en el país por estas medidas, insisto, por el desplazamiento de los derechos humanos de fuente convencional, y ahí es donde me parece que estamos. Entendido, muchas gracias. En seguimiento a lo que ha señalado y teniendo en cuenta que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa se encuentran contempladas en la Constitución Federal, ¿podría indicar cuál sería, a su criterio, el impacto que tendría en el cumplimiento de las obligaciones del Estado que prevalecería esta tesis de restricciones constitucionales por sobre lo establecido en los tratados internacionales? Sí. Sí, respecto a los tratados internacionales, me parece que las reservas tienen un desconocimiento de lo dispuesto en los tratados internacionales. ¿Por qué razón? Porque, como lo acabo de señalar, la tesis lo que está diciendo es: están en una igualdad jerárquica los derechos humanos de fuente constitucional y fuente convencional, pero cuando exista una restricción en la Constitución se desplaza el derecho humano de fuente convencional y se aplica el derecho humano de fuente constitucional, desde luego con sus restricciones, con las modalizaciones que se tengan en la Constitución. Entonces aquí es donde me parece que se presenta esta paradoja o franca violación a la Convención Americana, en el sentido de permitir que sea el Estado Nacional el que, fuera del sistema interamericano, determine cuáles son las condiciones de aplicación del propio sistema o de los derechos del propio sistema interamericano. Entonces creo que este es el problema de fondo que se presenta.
Muchas gracias. Una última pregunta. Dado el impacto que usted ha descrito que tienen las restricciones, ¿usted considera que, tal como está regulado en la Constitución, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa admitirían una interpretación conforme a la Convención Americana o que deberían ser directamente derogadas? Yo creo que no admiten una interpretación conforme. Y perdón, antes de entrar al problema de la prisión preventiva y del arraigo, porque estas son dos modalidades específicas, creo que el verdadero problema está en el reconocimiento del criterio de reservas, de restricciones. ¿Por qué? Porque, a ver si lo puedo expresar operativamente. Si la Corte Mexicana dice que se sostiene esta tesis que he señalado, donde se dice es posible que ante una restricción constitucional se desplace la aplicación del sistema interamericano, la pregunta es, ¿cómo sabe la Corte que hay una restricción constitucional? Aquí lo importante del asunto es que es la propia Corte Mexicana la que identifica la restricción. No, esa restricción no está contenida en el sistema, en la Convención o en algún otro tratado del sistema. La Corte Mexicana lee, déjenme decirlo así, la Constitución y la Corte dice, aquí hay una restricción. En esta audiencia se está hablando de prisión preventiva y se está hablando de arraigo. Eso no quiere decir que el día de mañana la Corte Mexicana pueda considerar la existencia de otra restricción constitucional en algún otro precepto constitucional. Entonces, creo que la discusión de fondo es, ¿tiene el Estado mexicano la posibilidad de constituir reservas por vía constitucional, por vía legal o por vía jurisprudencial en materia de derechos humanos? Uno. Y dos, si esas reservas, si esas restricciones están identificadas por el Estado mexicano, pueden desplazar a los derechos de fuente convencional. Este es el primer problema. Segundo problema, me parece que también la identificación de las restricciones, ya no en el ámbito interamericano, sino en el ámbito nacional, le hace un muy flaco favor, por no decir afecta considerablemente, el principio pro persona que está señalado en el artículo 1 de la Constitución, párrafo 2. ¿Por qué razón? Porque la propia Constitución dice que se buscará la más amplia protección de los derechos humanos. Supongamos que no existieran los derechos de fuente convencional, que solo estuvieran los constitucionales. El arraigo y la prisión preventiva logran el desarrollo más amplio del principio pro persona para la protección de los habitantes del territorio nacional, que es al que protegen los derechos humanos, ¿o no? Ahí es donde me parece que está el verdadero problema. Insisto, más allá, y entiendo muy bien cuál es el objeto del peritaje, más allá del problema de prisión o restricciones. Ahora, la salida para el Estado mexicano, a mí me parece que es obvia en el caso de prisión preventiva, que es el que nos ocupa. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano puede tener prisión preventiva, puede regular prisión preventiva, puede establecer modalidades, puede establecer sus test de proporcionalidad, de necesidad, de legalidad, etcétera, en prisión preventiva. Ahí tiene todas las posibilidades, en ese sentido, sí, adecuándose al sistema interamericano al que decidió incorporarse, puede establecer todos los elementos que considere. La persona es peligrosa, bueno, es razonable que esté. La persona puede causar un daño social, no hay una medida más adecuada, bueno, regúlense todos esos elementos y téngase un sistema eficaz de determinación, de discernimiento, de aplicación de la prisión preventiva. Ese me parece que es un elemento central de la investigación. Pero lo que me parece que aquí está en juego es decir, la prisión preventiva oficiosa, aquella que se determina en las condiciones del 19 de la Constitución y 167 del Código Nacional, ahí sí me parece que es donde se produce una afectación directa a estos elementos. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, doctor Cosío. Señor presidente, la representación de la comisión no tiene más preguntas. Gracias a la Comisión Interamericana. Le daré ahora la palabra a la representación del Estado para que procedan con el interrogatorio. Indicar, por favor, quién va a hacer uso de la palabra. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Alejandro Cerorio, consultor jurídico. Solo una pregunta y el resto de las observaciones sobre el peritaje nos lo reservaremos para el escrito de alegatos finales. En su opinión, doctor Cosío, en una democracia como la mexicana, ¿le corresponde al Poder Judicial y al Poder Legislativo adecuar el marco normativo visto el contexto que vive en la actualidad México? ¿Es así? Sí, desde luego, y creo que es en una doble vertiente. Señor consejero, le agradezco mucho la pregunta. Sí, creo que en una doble condición. Primero, sí tiene que adecuar el marco jurídico, pero el marco jurídico lo tiene que adecuar a la totalidad de los elementos que lo componen, entre ellos el sistema interamericano. Yo entiendo la dificultad, entiendo la situación compleja que vive nuestro país, que vive mi país, y me parece que hay una salida muy razonable. Se tiene que hacer frente con una política pública decidida, con una política pública inteligente para lograr un combate efectivo a la criminalidad, y al mismo tiempo se tienen que honrar los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de la Convención. Esto me parece que se logra nuevamente estableciendo reglas precisas, eficaces en materia de prisión preventiva, desplazando o suprimiendo la condición oficiosa, que es la que se está estableciendo. Creo que en ese sentido el Estado mexicano estaría satisfaciendo las condiciones de una población que está siendo vulnerada y al mismo tiempo cumplimentando con sus obligaciones internacionales. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, doctor. El Estado no tiene más preguntas. Muchas gracias a la representación del Estado. Procedo ahora a preguntarle a las señoras juezas y a los señores jueces si van a realizar preguntas. Juez Rodrigo Mudrovich, ¿va a realizar preguntas? Não, senhor presidente, apenas cumprimentar o senhor perito. Muchísimas gracias. Jueza Patricia Pérez Golver va a realizar preguntas. Sí, señor presidente. Adelante. Buenos días, doctor Cosío. Señora. Si le comprendí bien, usted plantea que aquí se habría producido una suerte de reserva a la Convención Americana ex post por vía judicial. ¿Es eso la afirmación principal que desprendo de sus dichos? ¿Es correcto? Sí, señora. Mi punto de vista es el siguiente. México aceptó la Convención Americana. Al momento en el que se celebró, estableció sus reservas y sus cláusulas interpretativas. Desde luego, el Estado mexicano tiene posibilidades de interactuar con el tratado, déjeme ponerlo así como si fuera un objeto, pero al interactuar con el tratado, tiene que hacerlo en términos del tratado. Si el Estado mexicano dijera, yo me voy a separar, con posterioridad pensé, cualquier condición que se pueda dar por parte de la soberanía mexicana, tendría que hacerlo frente al sistema, porque al hacerlo frente al sistema, quien controla la validez de las determinaciones que pretende tomar el Estado, es el sistema. Imaginemos que en este momento, ni lo pienso ni lo deseo, pero el Estado mexicano dijera, respecto de tal o cual artículo, voy yo a buscar en este momento una reserva o una interpretación, y lo haría frente al sistema. El sistema tiene la posibilidad de contestarle, voy a la cláusula más general, no acepto esa determinación. ¿Por qué? Porque está yendo en contra del objeto y fin y consecuentemente no te la acepto. Perfecto. Ahí no tendría yo, creo, y el sistema ningún problema. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando al interior del sistema se dice, no voy a aplicar en estos casos el derecho de la Convención o de cualquier otro tratado del sistema de derechos humanos interamericano, porque yo he introducido una restricción en mi Constitución, en mi ley o en mi jurisprudencia? El sistema no tiene la posibilidad de responder a esa determinación. El sistema tiene dos posibilidades: o aceptar implícitamente esta reserva del Estado mexicano, no respecto de su Constitución, sino respecto del propio sistema, o, como en este momento que están ustedes haciéndolo, revisar si esa reserva que puso el Estado mexicano respecto a la aplicación de un derecho de fuente interamericana, eso no es aceptable por ustedes. Entonces, creo que sí se genera esta reserva implícita
podemos llamarle así, por la forma o por su mecánica dentro del propio sistema, señora. Gracias, doctor. Una segunda pregunta. Si pudiera detallarnos en forma separada, ¿qué disposiciones en concreto de la Convención Americana ve usted en entredicho, en conflicto con las disposiciones, estas restricciones a las cuales usted ha hecho referencia, vigentes hoy día en México, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa? Sí, señor. ¿Cómo no? Mire, en el peritaje tomé la siguiente determinación. Primero, identifiqué básicamente los artículos que están allí, que acabo de señalar, los artículos 7 y 8. Y en segundo lugar, la interpretación que ustedes mismos han realizado en estos casos que mencionaba, Chaparro Álvarez, Bayarín y Nayarín, y otro caso de un nombre más largo, pero es contra el Estado de Haití. Allí es donde me parece que se presenta esta condición. ¿Por qué razón? Porque lo que se está garantizando, digamos, en estos elementos es una presunción de inocencia. La presunción de inocencia a mí me parece que tiene la característica de que la persona lleve a cabo o enfrente su proceso o no sea detenida en ambas situaciones hasta que exista una condición de cierta certeza o una certeza al menos preliminar como inicio del proceso. Pero si yo detengo como Estado Nacional a una persona bajo un término establecido y después tengo la posibilidad de ampliarlo y por los motivos del arraigo, o sea, por los motivos que permiten el arraigo, que básicamente es la cuestión de delincuencia organizada, simultáneamente permito que esa persona vea restringidas sus posibilidades de defensa, me parece entonces que se afecta esta situación de la presunción de inocencia. Quiero explicarlo mejor. Lo que hace el Estado es decir, respecto a una persona, déjeme ejemplificarlo con un lenguaje llano para poderme yo explicar, no desde luego. Lo voy a explicar así y es para mí, no desde luego para ustedes entienden esto mejor que yo, pero es para explicármelo yo. Yo digo, esta persona creo que cometió un delito, lo voy a arraigar. ¿Por qué lo estás arraigando? Porque es altamente peligroso, porque es una persona que sospecho que es altamente peligrosa y eso me permite arraigarlo. Pero como es altamente sospechosa y está arraigada, ve disminuidas sus condiciones de defensa. Entonces hay una circularidad en el argumento para estos efectos. Ahí me parece que esa es la primera cuestión. Y en el caso de la prisión preventiva, igual, esta persona no sé si es culpable, no sé si es inocente, no sé si es una persona que tiene un comportamiento que puede llegar a ser peligroso, simple y sencillamente por caer en esta clasificación inicial, lo privo de la libertad, todavía en una fase muy preliminar, y déjeme ponerlo en esta expresión mía, desde luego, lo encierro durante todo el proceso y lo tengo allí encerrado mientras se va sustanciando el procedimiento. Entonces, la presunción de inocencia, la condición de la medida razonable, la condición de la excepcionalidad, la libertad personal, me parece que quedan claramente afectadas por estos dos elementos. Cosa distinta es si se determina una medida cautelar respecto de una persona a la que está siendo investigada, creo que no tendría ningún problema el sistema en aceptarlo, y tampoco la condición de la prisión, de la prisión preventiva oficiosa. Esta es una persona no por el delito en abstracto que cometió o por la suposición del delito abstracto que cometió, sino por su condición individual de peligrosidad, etcétera, etcétera, esa persona la voy a someter a una prisión. Pero entonces se fundamenta la condición de la detención, la defensa o él mismo tiene la posibilidad de impugnar estas razones. ¿Por qué me tienen aquí? ¿Por qué es usted altamente peligroso? ¿Por qué soy altamente peligroso? Se permite un diálogo entre el detenido y las autoridades para saber cuáles son las condiciones de configuración o que están configurando esa detención. En el otro caso es, usted está acusado de esto y usted va para adentro. Ahí es donde me parece que se presenta esta situación, señora. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Usted en su exposición hizo referencia a la implementación del sistema acusatorio o la falta de implementación
del sistema acusatorio. Si usted pudiera establecer una relación entre la vigencia de estas figuras y esa falta de implementación, por favor. Mire, la reforma, decía yo, se dio, desde mi punto de vista, con dos movimientos. Hubo un movimiento muy importante de la sociedad civil fundamentalmente, en el que se presentó la idea, insisto, como ha sucedido en otros países. Conozco los procesos, pero no es cosa estar aquí presumiendo lo que uno sabe. Simplemente quiero decir que conozco cómo se dio todo el proceso, lo que se hicieron desde los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahí está. México entró en ese ciclo histórico. Y en ese ciclo histórico hubo varias organizaciones no gubernamentales que estuvieron impulsando el cambio al sistema penal acusatorio, a la oralidad, como se decía, de una forma. Pero simultáneamente el presidente de la República de aquel entonces, el presidente Calderón, impulsó una reforma en donde establecía condiciones, digámoslo así, más duras para cierto tipo de criminalidad, la que se llama, o la que le llamamos nosotros, la delincuencia organizada. Y si uno se fija en el proceso legislativo, estaban las dos iniciativas. Y en los dictámenes que se realizaron en el Congreso de mi país, se imbricaron las dos cuestiones. Desconozco, no lo podría decir, si hubo una negociación política, tú acepto esto tuyo, tú aceptas esto mío, etcétera. Pero a mí me pareció que desde ese momento se generó una condición de excepcionalidad, la condición de excepcionalidad frente a delincuencia organizada. La situación de las personas que eran identificadas como delincuencia organizada quedaron muy restrictivas. Y he tenido yo la impresión, esta es una apreciación muy personal, de que estas reglas de criminalización, las excepciones terminan convirtiéndose en reglas desafortunadamente. Es decir, se va ampliando los márgenes de actuación de las autoridades estatales, que desde luego tienen un fenómeno muy serio enfrente de sí para combatir esto, nadie lo está dudando, y las reglas, lo que eran en principio excepciones, se van convirtiendo en esta regla. Entonces, los dos elementos nacieron juntos en una combinación compleja, porque por un lado había un discurso muy garantista y por otro lado había un discurso también muy duro, muy punitivo respecto a estas dos cuestiones. Y a mí lo que me parece que se ha ido haciendo es ensanchar las condiciones de excepcionalidad dentro del propio proceso acusatorio. El número de delitos que merecían prisión preventiva en el origen y los que posteriormente se dieron se ha incrementado. Las condiciones del arraigo estuvieron establecidas primero en ley, la Suprema Corte de Justicia, yo todavía estaba por ahí, declaramos inconstitucional el arraigo y la respuesta fue constitucionalicemos el arraigo para que deje de ser inconstitucional. Entonces, es decir, es un proceso complejo de tensiones que se han ido dando dentro del carril garantista del sistema penal acusatorio. Se ha ido montando, déjenme usar esta expresión metafórica, todo este sistema de excepcionalidad en el caso concreto. Pero sí insisto en esto y quiero, perdónenme, esto sí es una cuestión personal, yo quiero sí dejar en claro que la prisión preventiva es factible en mi país, es factible. Lo que no es factible es la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias, doctor. Presidente, Gracias. no tengo más preguntas. Señor. Muchas gracias, señora jueza. Señora jueza Verónica Gómez realizará preguntas. Sí, señor presidente. Adelante. Muchas gracias, doctor Cosio Díaz, por su peritaje. Yo también estaba interesada, como la doctora Pérez Goldberg, como la jueza Pérez Goldberg, en su tesis sobre cómo en ese momento histórico los proyectos sobre proceso penal acusatorio y los de la justicia para el enemigo, digamos, terminaron imbricados y el impacto que tuvo. Lo escuché con mucha atención durante su peritaje y ahora durante la respuesta. También usted dijo que era la Corte Suprema, a final de cuentas, la que leía la restricción en la Constitución. Y luego hizo referencias a posibles soluciones jurisprudenciales, legislativas, etc. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Desde el punto de vista del derecho interno, más allá del rol del sistema interamericano, la Corte Interamericana tiene un rol muy específico y es interpretar la Convención Americana. Sí. Así que
sacando su otra tesis, que también escuché con mucha atención, ¿cuál es la solución a nivel del derecho interno? Gracias. Mire, no sé si voy a ser un poco disruptivo, pero en fin. A ver, yo creo que sí hay una solución. Y la solución se presentó en 2 casos. Y los 2 casos fueron y están señalados en el peritaje. Yo y la Corte lo aplicó unánimemente. Los casos fueron déjeme empezar con una situación muy simple. Si nosotros aceptamos que por virtud del artículo 1 y del sistema están en una igualdad de condiciones jurídicas los derechos humanos de fuente constitucional y los derechos humanos de fuente convencional, llega un momento en el que uno no tendría que hacer diferencias de fuente, no tendría que hacer diferencias materiales entre unos y otros. Son derechos humanos que están establecidos ahí. Entonces, yo hacía una metáfora de carácter físico, déjenme hacerla, es muy simple. Si estos son los derechos humanos de fuente constitucional y estos son los derechos humanos de fuente convencional, yo ya no voy a distinguir en su fuente. Por razón del principio pro persona, yo diría, ¿cuál de estos derechos es más protector de la persona que está en una condición jurídica determinada? En este caso, el de fuente convencional, aplica el de fuente convencional. En este caso, el de fuente nacional, aplica el de fuente nacional. Tuvimos 2 casos que están señalados en el peritaje. El primero era un problema de traslado de presos. Unas personas fueron recluidas en un penal de un estado del noroeste del país. En un determinado momento fueron trasladadas a otro penal del sur del país por razones aparentemente de concentración de personas. No había espacio para recibirlas. Las personas promovieron un amparo y dijeron, queremos regresar al penal del noreste, al estado de Zacatecas, por la sencilla razón de que para nuestra readaptación es necesario estar cerca de nuestros familiares. La Corte Suprema de México en ese momento dijo, sí lo voy a regresar. Observó cuáles eran los derechos de fuente convencional, que se protegía a las personas privadas de su libertad, y observó los derechos de fuente constitucional. Y el artículo 18 de la Constitución mexicana es muy protector, déjeme decirlo así, de las personas privadas de su libertad para lograr su reinserción social. Se aplicó el artículo 18 y las personas, se ordenó a las autoridades que regresaran a las personas al Estado. Siguiente asunto que menciono en el peritaje es un asunto que tenía que ver con trabajos a la comunidad. Se planteó si era o no era constitucional los trabajos a la comunidad. La Constitución mexicana, como sanciones administrativas, ha desarrollado muy poco en el texto constitucional. Es un artículo prácticamente desarrollo básico desde el constituyente 16-17. En ese caso, un tratado de la Organización Internacional del Trabajo, justo sobre trabajo, era más protector. Entonces, en ese caso, lo que se hizo fue aplicar el Tratado de la Organización Internacional del Trabajo y darle protección a esta persona. Entonces, para mí se disuelve, déjeme decirlo así, se disuelve el problema jurídico, no político, el problema jurídico teniendo enfrente todos los tratados, todos los derechos humanos, viendo cuál es el más protector y lograr. Con esto me parece que se disuelve el tema de las restricciones. ¿Por qué? Porque yo no tendría que decir este derecho está restringiendo, simplemente diría de todos estos derechos que tengo a mi cargo, cuál es el más protector de la persona que está enfrente de nosotros. Bien, pero usted nos ha señalado que en México hay un sistema de protección difuso, sin embargo ha sido muy difícil para los tribunales locales y federales hacer una revisión judicial y hablar de la convencionalidad de estas formas de detención excepcionales que se han convertido en la regla en muchos casos, sin llegar a la Corte Suprema. Sí, sí. Entonces, este tipo de interpretación, esto significa que las personas detenidas bajo estos regímenes deberían llegar a la Corte Suprema. En principio, sí. En el caso del control difuso, déjeme ponerlo así. Imaginemos que yo soy un juez de materia penal de cualquier entidad federativa. Supongamos que yo dijera esta determinación del Código Nacional que tengo yo que aplicar, yo la considero contraria o a la Constitución o, en el caso que nos ocupa, a la Convención.
Ahí tengo un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad, que yo como juez local, de primera instancia en mi ejemplo, yo podría utilizar para desaplicar la norma del Código Nacional de Procedimientos Penales, inclusive sabiendo el tema de las restricciones actualmente en vigor. Supóngase usted que yo la desaplico. Esa decisión que yo voy a dictar seguramente va a ser apelada por la Fiscalía o por las víctimas si no obtienen sus reparaciones. Esa decisión que se va a presentar ante la sala del Tribunal Estatal, en mi ejemplo, es altamente probable que sea combatida en amparo directo y va a llegar ante un tribunal colegiado. Cuando llegue al tribunal colegiado, ¿qué va a hacer? El tribunal colegiado va a ver el criterio de restricciones de la Suprema Corte de Justicia y va a decir, aplico el criterio de restricciones, consecuentemente, el control difuso que el juez de primera instancia ejerció y vamos a pensar la sala de apelaciones sostuvo, se desplaza y se aplica el criterio de restricción. La forma en la que está piramidado el orden jurídico mexicano a través del juicio de amparo permite ir casando estas decisiones para lograr en esta verticalidad la aplicación del criterio específico de restricciones constitucionales. Y si fuera un juez de distrito o un tribunal colegiado el que decidiera apartarse de ese criterio de la Suprema Corte de Justicia, primero, encontraría que le revocaban la decisión y segundo, insisto, podría abrirse un expediente disciplinario por haberse apartado del criterio como ha sucedido en varias ocasiones. Como usted mencionó. Pero entonces, ¿cuánto tiempo le llevaría a una persona privada de la libertad en estas condiciones que su causa fuera revisada por la Corte Suprema? Creo que sería muy complicado. Con motivo de la última reforma constitucional, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, él solo, tiene la posibilidad de admitir o desechar todos los asuntos de amparo directo, que es la materia que nos está ocupando, que llegan a la Suprema Corte de Justicia. Si el presidente desecha el asunto, no existe ya recurso contra esa determinación del presidente de la Suprema Corte. Entonces, es altamente probable que dijera el presidente, no voy a aceptar este amparo, ¿por qué? Porque ya existe un criterio obligatorio y lo desecho. Contra eso no hay recurso. Si el presidente de la Suprema Corte acepta el recurso, existe la posibilidad de que se presente, acepte el amparo, perdón, existe la posibilidad de que se presente un recurso contra la admisión. Entonces, si este particular lograra llegar a la Suprema Corte y lograr que se admitiera el recurso por el presidente, la autoridad, la Fiscalía, podría promover el correspondiente recurso de reclamación para que se revisara si estuvo bien o mal admitido ese recurso. Entonces, sí es un camino muy complicado, muy sinuoso, por la forma, insisto, en la que está piramidado el sistema de precedentes y de recursos en el sistema mexicano, señora. Muchas gracias. No, gracias a usted. No más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, señora jueza. Señora jueza Nancy Hernández López. Sí, señor presidente. Adelante, por favor. Gracias, doctor Cosío. Si le entiendo bien, existe un falso dilema entre libertad y seguridad desde su punto de vista, porque la prisión preventiva ordinaria cumple los mismos fines legítimos del Estado, de velar por el orden y la seguridad de la nación, pero a través de las garantías convencionales. Y entonces, desde su punto de vista, no pasa nada si se elimina la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa para garantizar los fines legítimos del Estado de velar por el orden y la seguridad. Es así, ¿verdad? Así es, señora. Porque yo lo que diría es esto. Supongamos que en este momento, por alguna razón, la que se fuera, la Suprema Corte de Justicia dijera ese precedente que establecimos en 2013 lo suprimimos, se quita la condición de las reservas. O imaginemos todavía más que el constituyente borrara todo el artículo 19, que por alguna razón el órgano que reforma la Constitución en mi país los quitara. Eso implicaría que nunca más se podría, que siempre estaría prohibida la aplicación de la prisión preventiva o no. Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque este sistema interamericano tiene o ha modulado cuáles son las condiciones de la prisión preventiva.
¿Es necesario? ¿Hay un mejor mecanismo o es el mejor mecanismo el que tenemos? ¿A quién estamos protegiendo? ¿Para qué lo estamos protegiendo? Etcétera. Déjeme hacerle una confesión, no sé si es adecuado, pero yo pensaba mucho esto en la relación con derecho penal de autor y derecho penal de acto. En el derecho penal de acto, como sabemos, a la persona pues se le castiga por lo que hizo, y en el de autor se configura una imagen general de esta persona es peligrosa, esta persona es así. Yo en el tema de la prisión preventiva oficiosa pensaba que es algo semejante, toda proporción guardada, sé que estoy hablando de dos cosas distintas. ¿Por qué lo pienso? Porque aquí dice, es probable que hayas cometido un delito. ¿Cuál delito? Un delito de corrupción, de hidrocarburos, todos son delitos delicados, eso nadie lo está discutiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como creo que cometiste un delito serio, vas a estar en prisión preventiva oficiosa. La solución sería, no es que hayas cometido un delito serio, o no, es que tú, por tus condiciones personales, por las condiciones sociales, etcétera, estás en una condición de seriedad, y esa condición de seriedad autoriza al Estado a separarte, a colocarte en una posición para que no dañes a otros, para, en fin, las cosas que están establecidas. Entonces, no es que cuando se estableciera esta situación el Estado mexicano se quedara sin la posibilidad de proteger a su sociedad. Tampoco creo que el Estado mexicano se quede sin una política criminal. Lo único que tendría que hacer es un ajuste, eso sí, un ajuste importante. ¿Para qué? Para que en las audiencias, cuando se presentara la Fiscalía o el agente del Ministerio Público correspondiente frente al juez de control, le dijera, señor juez de control, le pido que esta persona enfrente su proceso privado de su libertad. ¿Por qué? La respuesta no puede ser porque cometió el delito X. Ahí es donde se parece la condición al derecho penal de acto, de autor, porque tengo que regresar a la condición en la cual le digo que esta persona por esto, es una persona peligrosa, es una persona que puede dañar, etc. El juez valora y dice, efectivamente, señor, lo voy a dejar a usted privado de la libertad porque creo que es esta situación. ¿Qué puede hacer la persona privada de su libertad? Confrontar esa decisión, decir, oiga, yo no soy peligroso, no tengo antes, no sé cuál, yo no voy a escaparme, yo puedo garantizar mi permanencia, le pido que me aplique una medida distinta, pero entonces hay una condición de contradictorio entre el juez que está determinando la privación y la persona que está privada de su libertad, mientras que en el modelo actual es un modelo que absolutiza estas posibilidades de detención. Este me parece que es el problema que se presenta. Muchas gracias, doctor. No tengo más preguntas. Muchas gracias, doctora. Señor juez vicepresidente Humberto Sierra Porto, agradecer preguntas. ¿Cómo no? Con gusto. Muchas gracias. Ya, Igor. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Max. Muy buenos días, profesor José Ramón Cosío. Buenos días, señor juez. En un tribunal de estas características, con una lógica de funcionamiento en donde no tenemos un juez nacional para decidir asuntos de estas características, la presencia de peritos en derecho son muy importantes, y en el caso del profesor José Ramón Cosío, quien ha sido, además de un académico reconocido, magistrado de la Suprema Corte, pues además de su conocimiento jurídico, su experiencia es muy útil, y en ese sentido voy a hacer una serie de preguntas tanto de carácter técnico como de valoración de las instituciones y de la experiencia que ha tenido al momento de aplicarlas. Y discúlpeme que ya usted debe estar ya un poco cansado, pero si ha venido a Brasilia es para que haga de su trabajo. Explíquenos, por favor, de una manera pedagógica, cómo funcionan las dos figuras, tanto la del amparo como la de la detención preventiva oficiosa. ¿Del amparo? Sí, pero arraigo. Del arraigo. Sí. A ver, prisión preventiva oficiosa, estamos pedagógicamente, como usted dice, y de manera muy breve,
Estamos ante una situación en la que la Fiscalía Federal o local, pues generalmente aquí es la federal, actualmente es la federal, considera que una persona ha cometido un determinado delito, vinculado sobre todo a delincuencia organizada, a delitos, digámoslo así, graves. Consecuentemente, se lleva a cabo el aislamiento de esta persona en un determinado centro para efectos de llevar a cabo las investigaciones que en un determinado momento permitan acopiar el material, digámoslo así, probatorio y presentar una condición de acusación, digámoslo así muy simplemente. Y el caso, la oficiosa, ¿no? En el arraigo, perdón. En el arraigo, sí. De la manera más simple como usted me pidió, señor juez. Y en el caso de la prisión preventiva es una persona que, digámoslo así, el juez determina que en lugar de estar enfrentando su proceso en libertad, en posibilidad de salir, de ir a firmar o tener alguna medida de control, puede ser la retención del pasaporte, en fin, las medidas que se establecen en el sistema mexicano, esta persona pues es sometida a una pena de prisión mientras se desarrolla, digámoslo así. Y lo oficioso depende del delito que se le investiga. Sí, señor. El artículo 19 de la Constitución del país tiene un listado de delitos, insisto, son delitos muy serios, estamos hablando terrorismo, trata, delitos contra el patrimonio de la nación, en fin, una serie de delitos delicados. Pero allí se considera que por el hecho de que la persona se considere que puede llegar a ser sentenciado por la comisión de ese delito, esa persona entra a la prisión. A ver, si una persona llega y denuncia a otra por uno de esos delitos, ¿automáticamente va preso? Sin ningún tipo de posibilidad del juez de mirar la seriedad o la prácticamente no. Prácticamente no. Y se ha presentado una práctica que es desafortunada, donde a muchas personas se les acusa de un delito que tenga que ver con delincuencia organizada. Hay varios casos, no me gustaría referir los nombres, son personas conocidas, no solo de ahora, en el pasado, no estamos previendo la situación actual, donde, por ejemplo, se les acusó de delitos, de haber cometido o de estar en posibilidad de cometer delitos con recursos de procedencia ilícita. Entonces, el hecho que se dijera, esta persona cometió un delito con recursos de procedencia ilícita, permitía esta condición de detención. Después, en estos ejemplos que tengo en la cabeza, pero insisto, me mantengo en esta condición que usted me dijo muy pedagógica, tratando de ser muy simple. Estas personas después fueron consideradas que se estaba presentando que no se había presentado los recursos. Hubo un uso indebido de recursos, pero no la utilización o el acopio de recursos de procedencia ilícita. Otro caso que se ha presentado... Esa es la preocupación que me surge, y discúlpeme que lo interrumpa en ese mismo punto. O sea que usted como juez está consciente de que hay una disputa personal entre dos personas, pero el hecho de que esté involucrado una denuncia penal sobre uno de los delitos que está señalado allí, lo obliga necesariamente a aplicarle esa detención preventiva. Sí. Y esto ha pasado en varios casos. Otro delito que quería mencionarle es cuando se acusa a las personas de estar involucradas en delincuencia organizada. Ese es también un problema que se ha presentado. Las fiscalías han considerado esto a lo largo del tiempo, que se genera esta situación de delincuencia organizada y consecuentemente la persona va a esta situación de prisión. Está claro que una figura de estas características propicia o puede propiciar conductas de abuso del derecho. ¿Cómo ha sido la utilización de esa figura, en su opinión, si tiene algún elemento de juicio? ¿Se ha abusado o no se ha abusado de esta figura en el ordenamiento mexicano? Sí, en mi opinión personal, sí se ha abusado, porque muchos de los casos que se están presentando, insisto, de recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada de personas, en fin, son delitos que en automático permiten esta colocación de las personas
en una situación de prisión. En el país hubo muchos años, desconozco las cifras exactas, pero en fin, el comentario general es donde muchas personas estaban siendo procesadas por portación de arma de fuego prohibida. En México tenemos una determinación constitucional donde hay un cierto tipo de armas, calibres 9 milímetros, 38 super y hacia arriba, que están reservadas al ejército, a la armada y a la fuerza aérea. Las personas no podemos tener esos calibres, podemos tener calibres más bajos con una licencia que otorga la Secretaría de la Defensa. Y cuando apareció este primer catálogo de delitos, las personas no se estableció ese delito de portación de armas. Y esa era una de las razones con las que era más fácil procesar a una cantidad muy grande de personas. Ese delito regresó para efectos de poderlos tener detenidos en prisión preventiva hasta que esperan su sentencia, señor juez. En otro orden de ideas, hay un aspecto que no lo tengo claro después de la exposición que usted ha tenido. A propósito de la pregunta que le hizo al Estado y la pregunta que le han hecho mis colegas. Es decir, allí no sé cómo entenderlo. Me explico. Usted dice, no, la solución aquí podría ser mediante una adecuación normativa que suponga esencialmente la regulación de la detención preventiva como existe en el derecho comparado de manera general. Pero a ver, ¿esto se puede resolver así en el Estado mexicano? Porque en los términos que usted me está indicando, solo mediante una reforma constitucional podría hacerse. Y corríjame si no es así el entendimiento. Usted me indica que tanto la prisión preventiva oficiosa como el arraigo están en la Constitución y que hay una interpretación de la Constitución que, aunque usted dice que no tendría que ser así, es la que la Corte Suprema ha hecho. La tesis es que efectivamente este tipo de excepciones a la presunción de inocencia se dan y están reconocidas constitucionalmente. Que los jueces no pueden dejar de cumplir lo que dice la jurisprudencia de la Corte, que los jueces no pueden plantear temas que vayan en contra de la jurisprudencia en los términos que se ha señalado, incluso podrían eventualmente ser objeto de procesos de disciplina disciplinarios por este tipo de conductas. La tesis de la Corte Suprema parecería ser que lleva a que, como usted nos lo acaba de decir, que el Estado establece excepciones, si se sigue de esa manera, al alcance de la Convención y de la jurisprudencia de la misma. Entonces, la pregunta es, si esto es así, la única forma de no aplicar este tipo de figuras sería modificando la Constitución. ¿Es así? Déjeme, sí. A ver, el tema es, lo está viendo en términos primero de política penal. Creo que el Estado mexicano, con independencia de la forma jurídica en la que arregle el tema, que ahora pasaré a esta parte de su pregunta, puede combatir eficazmente a la delincuencia y mantener las condiciones que decía el señor consejero, de las condiciones democráticas del país con respeto a los derechos humanos, sin necesidad de tener la prisión oficiosa. Este era, digámoslo así, mi planteamiento. Creo que si el sistema mexicano, ahora vemos cómo, migra de la prisión preventiva oficiosa a una prisión preventiva, digamos, razonada, tendría elementos suficientes de combate a la delincuencia organizada. Este sería el primer problema que se tendría que dar. Segundo, en términos ya de la resolución de este caso. Desde luego entiendo que ustedes están en una situación, en un predicamento. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tendrían que hacer en su resolución es decir que no aceptan las restricciones a la Convención Americana que están establecidas en la Constitución mexicana. Eso, digamos, sería la sentencia grande que ustedes tendrían que configurar. Consecuentemente, tendrían que decir, esta Corte no acepta que el Estado mexicano en el artículo 19, por lo que respecta a prisión preventiva, no acepta que en el artículo 16, por lo que respecta a arraigo, y no acepta que en el futuro, bajo el criterio de restricciones constitucionales, se incorpore alguna otra que se pudiera aparecer en los próximos años, el concepto de restricciones. La condena al Estado mexicano sería por lo que prevé la Constitución.
El Estado mexicano pues, tendría entonces que enfrentarse a un dilema muy fuerte. ¿Es lo suficientemente fuerte la sentencia, desde el punto de vista jurídico, no me meto en otros temas, de la Corte Interamericana como para que nosotros podamos, o el Estado mexicano, se ve obligado a llevar a cabo una reforma constitucional de adecuación para suprimir arraigo y para suprimir prisión preventiva? Este me parece que es el problema central en la sentencia de ustedes. Tendría que ser desde luego una sentencia condenatoria, una sentencia donde se estaría obligando no al legislador ordinario, sino al órgano de reformas de la Constitución que estableciera este sentido. Y segundo, creo que tendría que haber un señalamiento hacia la Corte Suprema de México, que es el órgano del Estado mexicano que ha señalado o que ha establecido este criterio, para que la Corte Suprema no utilizara el concepto de reserva, que le contestaba yo a la señora jueza Gómez, sino que dijera que no puede haber esta condición de reservas constitucionales frente al sistema interamericano, sino que tiene que entenderse que hay una igualdad de los derechos y que tendría que aplicarse el derecho más protector de las personas en los casos concretos. Desde luego entiendo la complejidad técnica, la complejidad del propio sistema con una incidencia en ese mismo sentido, pero creo que esta sería la única manera de retirar del orden jurídico nacional las reservas que ha establecido respecto del orden jurídico interamericano. Muy bien. Yo siempre he dicho que la inteligencia de los juristas mexicanos debe tener varias causas, pero una de esas debe ser que tiene que hacer frente a las complejidades del ordenamiento mexicano. Así que, muy bien. Hablemos, una pregunta de otro tipo, pero que no deja de ser importante. En el constitucionalismo latinoamericano, y usted lo conoce muy bien, existen ocasiones en las cuales una serie de figuras se convierte en un asunto de identidad nacional, se convierte en un motivo de originalidad, aporte del constitucionalismo de algunos de nuestros países para el resto de países. Esta figura del arraigo y de la figura de la prisión preventiva oficiosa pueden ser consideradas un asunto de identidad nacional, un asunto de soberanía, esenciales para que el Estado siga configurado con los lineamientos que el constituyente quiso y que son esenciales para que México siga siendo México en términos constitucionales. Mire, ya que estamos, yo preferiría que nos recordaran por el juicio de amparo, no por el arraigo ni la prisión preventiva, como dijo un expresidente muy querido y muy notable de esta corte, mi querido maestro don Héctor Fixamud. Yo preferiría que nos recordaran por eso, pero esperaría yo que no nos recordaran ni por el arraigo ni por la prisión preventiva. Yo esperaría, insisto, que no se genere esto como una práctica general. Y se lo digo también, y esto parece, a veces uno se divierte, pero no es un tema muy serio, como todos lo sabemos. En alguna ocasión reciente, cuando nos explicaban cómo funcionaba el arraigo, y para quien no es partícipe de la cultura jurídica mexicana, explicarle que lo retienen o le privan de la libertad en un hotel, en donde uno puede hacer vida de hotel, suena... no sé, suena extraño. Por eso le digo que no entiendo que muy bien. No es fácil comprender la figura desde sí, pero no creo que sea una figura, déjeme decirlo así, idiosincrática, ni creo que sea una figura. Creo que es una figura, y no la voy a justificar desde luego, pero me parece que fue un elemento en un determinado momento de una necesidad que se generó y una inadecuada solución a un problema que desde luego se estaba presentando en este momento. Creo que la forma en la que se representó primero en ley y después en Constitución el arraigo en gobiernos anteriores, esto lo venimos arrastrando ya desde hace varios años, esta figura sí fue la manera en la que se representó el fenómeno de la delincuencia. Creo que quienes en ese momento tomaron decisiones y las han mantenido, entendieron que la única forma en la que podía combatirse a la delincuencia era precisamente llevando a cabo esta acción.
Y creo, y tampoco es justificación, pero creo que era un momento en el que México, como Estado nacional, no dialogaba mucho con el sistema interamericano. Ustedes saben que, si bien es cierto, nosotros celebramos y participamos en la convención y tuvimos una acción importante, tardamos mucho en aceptar la jurisdicción de esta Corte Interamericana. Y creo que eso nos retrasó en un diálogo con los parámetros de la Corte Interamericana. Creo que no estábamos en esos años suficientemente empapados de los criterios. Yo esto, perdón lo anecdótico del tema, me tocó vivirlo en los primeros años de la Suprema Corte. Yo llegué ahí en el 2003 y todavía no había una gran cultura de diálogo con esta Corte Interamericana y con el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que esto ha sido un proceso y creo que ese momento se pensó que era una solución muy nacional, eso sí, no dialogando, no viendo lo que estaba haciendo la Corte Interamericana, y se adoptó. Lo que creo que en este momento, donde pues el país ha entrado, yo creo que en un franco diálogo, y el que estemos aquí es muestra de ello, sí me parece que hay mecanismos con los que se puede ajustar, y regreso a la primera de mis respuestas. No quiere decir que el Estado mexicano se deshaga de todos los instrumentos que tiene para combatir a la delincuencia, que, como ustedes saben, es un fenómeno muy serio en mi país. Pero creo que lo que tiene que hacer es construir estos mecanismos otra vez, y perdón mi expresión, en diálogo con los estándares que se han establecido por esta Corte, que desde luego determina la condición de los estados nacionales miembros. Usted nos ha dado respuesta, pero yo quiero que me la reitere. En el Estado mexicano, una persona que lleve 15 o 20 años detenido preventivamente, oficiosa o detenido preventivamente, ¿no tiene un recurso para que se corrija judicialmente esa situación? Pues no. O puede, o se lo formulo de otra manera, ¿puede que la Administración de Justicia no corrija esa situación? Pues podría darse. Se han presentado varios casos, desde luego el que hoy nos ocupa, pero hay otros casos en los que personas han estado detenidos en prisión preventiva durante muchos años y por distintas razones muy diversas, las personas pues no han alcanzado a ser sentenciadas. Desafortunadamente, el caso por el que estamos hoy aquí no es el único. Hay otros casos importantes, conocidos, en donde personas han estado tantos o más años en prisión preventiva en estos casos. Y la condición del recurso judicial efectivo para estos elementos de detención pues no ha resultado efectivo. El debate sobre si debe existir un mecanismo como este de la detención preventiva oficiosa y del arraigo tiene unas profundas relaciones con la autonomía judicial, y usted nos ha planteado algunas de estas aristas. La detención preventiva oficiosa es un mecanismo mediante el cual se quiere el hecho de que uno pretenda defender la existencia de una figura de estas características es, en clave de autonomía judicial, un cuestionamiento a la autonomía de los jueces. Es un elemento de desconfianza en que los jueces no tengan la capacidad para, en casos concretos, decidir efectivamente si es proporcional, si es necesario que una persona pueda ser privada de la libertad. Y por supuesto, entonces, ante esta reflexión, la pregunta es, ¿por qué es importante? Tenemos que combatir la criminalidad en países como México y otros, como en mi país, que tienen unas condiciones muy particulares. La pregunta es, ¿se justifica, no se justifica? ¿Cuáles son sus reflexiones desde política criminal sobre la relación entre este tipo de figuras y la confianza, la autonomía y las condiciones para ejercer la independencia judicial? A ver, la pregunta es una pregunta muy importante. No sé si es tanto una desconfianza hacia los jueces o es un empoderamiento de alguna medida artificioso hacia las fiscalías. Mi impresión es esta. Cuando se dio la reforma judicial en el 2008,
se dio una vacatio legis de 8 años. En los primeros años de esa vacatio legis, la mayor parte de las personas, el foro, la academia, la judicatura, en fin, pensaban que iba a ser una reforma que en algún momento se iba a revertir. Inclusive decían, se oían comentarios de esto no soy anecdótico, pero sí estoy hablando de un conocimiento general de las situaciones. No se preocupen, esta es una cuestión tan extravagante que se va a revertir. Y me parece que ahí se perdieron años muy importantes en la construcción de las prácticas, los entrenamientos, las legislaciones, en fin, todo lo que se tenía que hacer en 8 años. Es un problema. Yo le voy a decir por qué es un problema. Otro problema, un segundo problema, es que se pensó por el nombre reforma judicial, que era una reforma de jueces. Como era judicial, pues tenía que ver con los jueces. Los jueces, bien o mal, se entrenaron, entramos al sistema interamericano, como decía, hubo una capacitación, me parece ahí esfuerzos muy importantes. Pero creo que en el país, desafortunadamente, no se pensó esto en un cambio integral. Las policías siguen siendo las policías de entonces, los servicios periciales siguen siendo servicios periciales muy disminuidos, con toda franqueza y con todo respeto, y me parece que no se generó toda esta situación de reestructuración de todo el sistema. Entonces creo que aquí hay un problema de verdad muy delicado. Y esto me parece que todo lo que ha hecho es darle un poder adicional a las policías y a las fiscalías frente a estas debilidades institucionales, que no lo señalo como personas concretas, no es mi intención decir los fiscales, los policías. Me parece que no hay una comprensión de todo lo que tuvo que haber cambiado en el sistema para que el sistema penal acusatorio fuera eficaz. Entonces, me parece que ante esta falta de desarrollo general, no es de ahora, no es un tiempo ahora, no es un señalamiento a los fiscales de ahora, ni algo, es un proceso que tenemos muchos años arrastrando. Me parece que se han construido estas medidas ortopédicas un poco ad hoc o un mucho ad hoc para potenciar las posibilidades de las policías y potenciar las posibilidades de las fiscalías. ¿Por qué? Porque efectivamente, si se genera un modelo distinto al de la prisión preventiva oficiosa, como trataba de explicarlo con las señoras juezas, el tema es este: la fiscalía tiene que hacer una acusación, el juez tiene que valorar una acusación y la defensa puede defenderse de esa acusación. Hay un contradictorio serio sobre las razones por las cuales esta persona va a estar adentro o afuera mientras está siendo procesada. En cambio, con el mecanismo automático de ahora, la Fiscalía cuenta con un enorme poder. Y usted lo decía, señor juez, en la primera o en la segunda de sus intervenciones. Basta que yo diga, esta persona creo que cometió uno de estos terribles delitos para que esta persona sea procesada. Creo que se presenta esta situación. Y sí creo que en la parte que usted decía, lleva usted razón. No solo es el empoderamiento a una fiscalía que históricamente, no me estoy refiriendo al presente, históricamente no ha sido fortalecida, sino es la necesidad de cerrar un diálogo con los jueces que pueden subir los estándares, exigir más elementos probatorios para determinar si esa persona debe estar o no en prisión. Entonces sí hay una doble situación, porque uno puede decir, empoderemos a la Fiscalía todo lo que queramos, todo lo que se pueda, y empoderemos a los jueces y generemos una situación fuerte, contradictoria. Aquí no es así. Los jueces, como usted lo dice, quedan en una condición disminuida, porque en ese momento tienen muy pocos elementos para juzgar, para determinar, por la condición de la forma de proceder. Si al final del proceso la Fiscalía no sostuviera la acusación por ese delito inicial o ese delito inicial importante que permitió la privación de la libertad no pudiera acreditarse, pues simplemente es una situación muy grave, muy seria, muy penosa, pero ya permitió que esa persona estuviera en este proceso. Una pregunta puntual y una reflexión final para no excederme más allá de lo que lo he hecho. ¿Existe un mecanismo de responsabilidad patrimonial del Estado, de los funcionarios de la Fiscalía, de los funcionarios judiciales,
por decisiones arbitrarias en materia de privación de la libertad? No. No. Es decir, una Ha sido- persona que sea objeto de una detención preventiva y luego efectivamente se determine que no fue Ha sido correcta. enormemente reacio el sistema mexicano a incorporar estas condiciones. Muy bien. Y la última reflexión es relacionada con, también porque me interesa mucho su experiencia, Gracias. que entiendo que, y estoy convencido que así es, que su intervención aquí se hace con criterios absolutamente objetivos y productos de sus posiciones personales respecto del ordenamiento jurídico. Yo quiero que concluya con una reflexión sobre el populismo punitivo y la relación que pueden tener este tipo de normas con esa dinámica. Populismo punitivo en el sentido de establecer una serie de defensa de una serie de instituciones, independientemente de su eficacia, con el propósito de generar el impacto de eficacia. Es decir, independientemente del efecto real de las instituciones, es más el efecto ante la opinión pública, que es un fenómeno transversal en todos los estados de Iberoamérica y de Latinoamérica, como se le quiera denominar. ¿Usted cómo ve la existencia de estas figuras a la luz de esta tendencia de acentuación punitiva o de los poderes del Estado como un mecanismo para generar un impacto de tranquilidad a la sociedad, de que se está luchando efectivamente, aunque no necesariamente sea ese el resultado? Mire, con mucha tristeza cuento, y es un dato público, no hay ninguna secrecía en esto, que distintas organizaciones no gubernamentales serias de mi país están midiendo tasas de impunidad del 94 o 95%. Esto es muy, muy serio. Son datos generales, no controvertidos. Imaginemos que tienen un margen de error importante, pero aún así, si tuvieran un margen de error importante, pues serían datos realmente alarmantes. Y sin embargo, existe una tendencia ya de hace muchos años, no tiene tampoco que ver con el momento presente. El momento presente actualiza también la tendencia y es a incrementar años de prisión, incrementar prisiones preventivas, por ejemplo. Cada vez que acontece una situación delicada, estalla algo, hay una masacre de algo, se afectan a chicos, a chicas, en fin, cuando hay un acto de estos terribles, pero que además llama la atención, existe una tendencia creciente a plantear que ahora sí se va a llegar hasta las últimas consecuencias, es una frase manida en el sistema, y dos, que se va a incrementar los años de prisión o se van a incrementar algunas de las medidas que pueden estar alrededor de esto. Pero lo que se da uno cuenta, y usted lo plantea muy bien, que es un problema de populismo punitivo, es que no hay una mejora en las prácticas que se realizan desde hace tiempo y en la actualidad en las fiscalías para disminuir el tema de las impunidades. Entonces uno está pues simplemente oyendo que se van a reflejar estos mismos elementos. Y algo, perdón que lo diga, pero viene a cuento con su pregunta, algo que a mí me preocupa muchísimo es que no veo ya desde hace muchos años un relanzamiento del sistema penal acusatorio en su totalidad. En otros momentos hubo una Secretaría General que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, que como en un país federal tiene la posibilidad por ley y jurídicamente de dialogar con los estados, con los poderes. Esto es muy correcto, no hay ahí ningún desdoro de nadie, para tratar de lograr que el sistema penal acusatorio se mantuviera, hubiera mejores prácticas. Yo la impresión que tengo es que desde hace varios años, esto está abandonado y es un sistema que está mal funcionando a partir de sus propias prácticas, a partir de sus propias inercias. Pero consideraciones generales de qué está pasando con las policías, qué está pasando con las fiscalías en muchas entidades, qué está pasando con los servicios periciales, qué está pasando con las prisiones, me parece que estamos en una inercia. Y coincido con usted en que paralelamente a estas prácticas que acabo de describir, si se dice aumentemos años de prisión, vamos a hacer, sí, pero
las tasas iniciales con las que empecé mi respuesta siguen manteniéndose y hay quienes consideran, yo no soy experto en estos elementos, pero hay quienes consideran, los datos los conozco bien, que hay un nivel incremental del 94 al 95 al 96%. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor juez. Yo le voy a hacer pocas preguntas, estamos todos muy cansados, pero como hay algunas cosas, creo, lo seguí con muchísima atención y tengo algunas cosas que le voy a pedir que me aclare. Cuando se pide su peritaje, sí. El literal B dice la incompatibilidad con la Convención Americana y la doctrina, es decir, la incompatibilidad con la Convención Americana y la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de las relaciones constitucionales expresas como prevalecientes a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Y usted ha insistido repetidamente en que es la doctrina de la Corte Suprema de México la que ha establecido que hay dos restricciones constitucionales expresas y usted advierte sobre el riesgo de que la Suprema Corte pueda considerar en el futuro que haya nuevas restricciones constitucionales expresas. Entonces, porque esto tiene que ver con el día después de la sentencia, ¿no? Es decir, claramente. La pregunta es, con este texto constitucional de México, ¿qué incidencia tiene esta doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia? ¿Me explico? Es decir, toda vez que hay un texto expreso constitucional que consagra el arraigo y que consagra la prisión preventiva obligatoria, ¿de qué manera incide esta doctrina de la Corte en el hecho de que se mantenga una violación de derechos humanos? Mire, señor presidente, yo leo de nuevo el rubro de la tesis, que es a mí el que me preocupa. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Hasta ahí. Constituyen un parámetro de regularidad constitucional. Uno supone que lo que se extrae de aquí es que unos derechos humanos, los de fuente constitucional y los de fuente convencional, forman el mismo parámetro. Perfecto. Hasta ahí uno diría, esa es una tesis. Y aquí viene eso. Pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, entonces yo aquí tengo dos problemas. Primero, ¿cómo sé yo cuando hay una restricción expresa? ¿Qué quiere decir que hay una restricción? Ahorita estamos hablando del caso concreto de prisión y de... ¿Me permite algo? Porque le pido, porque es otro tema que iba a preguntar, que nos explique qué es restricción expresa, qué se considera una restricción expresa, porque viene con todo lo que usted me está explicando. Disculpe que lo interrumpa. No, a ver si me puedo dar a explicar. ¿Cómo sé yo, como juez de la Corte Mexicana, que hay una restricción expresa? No dice, aquí hay una restricción. ¿De qué se postula la restricción? La única vez que se utiliza la palabra restricción es en el 29 constitucional para suspensión de derechos en caso de una crisis grave, etc. Ese no es el caso que estamos analizando. Entonces, si yo me pregunto como juez mexicano, ¿de qué puedo predicar una restricción? Esta es una pregunta importantísima. La respuesta es, la tengo que predicar respecto de algo. Y ese algo, como no puede ser la propia Constitución, porque la Constitución está conteniendo la restricción, la tengo que predicar de algo. Y eso solo puede ser el sistema interamericano o un derecho humano de fuente constitucional. Convencional, perdón. Entonces, yo, juez mexicano, digo, aquí está señalado este derecho. Y sé que este derecho contiene una restricción a algo que no es este derecho. Perdón que lo diga así tan simple. Y eso debe ser un tratado en materia de derechos humanos. Entonces, eso es, me parece, que lo que constituye. Ahora bien, hasta hoy la doctrina mexicana, la doctrina judicial mexicana, ha hablado de arraigo y de prisión preventiva oficiosa. Y entonces me hago la segunda pregunta en el sentido de lo que dice usted, don Ricardo. ¿Puede mañana la Corte Mexicana considerar
que hay una nueva restricción, además de arraigo y además de prisión preventiva oficiosa? Sí. ¿Por qué? Porque está abierto el criterio. Si mañana la Corte considerara que hay un derecho humano de fuente convencional en cualquier tratado que sea, no necesariamente del sistema, podría decir, este derecho de fuente convencional le está garantizando a las personas esto y esto y esto. Pero como la Constitución mexicana está constriñendo, restringiendo, limitando, hay una nueva restricción. Es decir, es un criterio que no se agota ni en prisión preventiva ni en arraigo, sino que queda abierto para cuando la Corte mexicana vaya identificando la existencia de restricciones de los derechos humanos de fuente constitucional frente a los derechos humanos de fuente convencional, para que en caso de que identifique esa restricción, desplace el derecho humano de fuente internacional o convencional y aplique el derecho humano de fuente nacional. Perfecto. A eso quería llegar. Gracias. Entonces, la pregunta es, si la Corte dijera que no, si la Suprema Corte de México dijera, no obstante estas dos normas constitucionales que tengo, esto no supone una restricción, ¿eso habilitaría un libre control de convencionalidad? Porque ahí entrarían a jugar todos los derechos humanos y los derechos constitucionales no desplazarían los derechos internacionales. Claro. O sea que, porque acá reiteradamente se le ha planteado cuál podría, inclusive una pregunta concreta, cuáles serían las posibles salidas frente a este problema. Y usted inclusive usted manejó claramente el tema de una modificación constitucional. Usted dijo que una sentencia de esta Corte declarando inconvencional el arraigo y la prisión preceptiva, por una parte estaría dirigida al constituyente, que tendría que modificar su texto, y por otra parte hacia el propio Poder Judicial en el sentido de modificar esta forma de actuar. Entonces, lo que yo quiero que usted me diga, cuál es su opinión respecto de si esto puede merecer, es decir, porque dado el artículo 1 de la Constitución mexicana que habilita un libre y amplio control de constitucionalidad y de convencionalidad, si este hecho de que la Corte dijera esto no es una restricción constitucional, podría liberar la posibilidad de aplicar un régimen jurídico común, que es a lo que apunta el constituyente mexicano cuando libera control de convencionalidad y constitucionalidad. Yo creo que sí, podría decir la Corte mexicana, pero ya no sería el constituyente, desde luego, usted lo planteó muy bien, podría decir la Corte mexicana, yo voy a aplicar el derecho más protector de la persona. ¿Cuál? Sí. Porque otra vez, como la restricción se predica del sistema, de una norma de derecho convencional, si yo dijera, mire, yo no sé si hay restricciones o no hay restricciones, porque, insisto, las restricciones no están constituidas por sí mismas en el sistema. Las restricciones son referenciales hacia otro derecho de una fuente distinta. Este es para mí el tema central. ¿Qué pasaría si dijera, yo no voy a entrar en el tema de las restricciones, yo lo único que voy a hacer es plantearme, como lo ponía yo en mi ejemplo, muy simple, muy modesto, todos los derechos de fuente constitucional o convencional, los pondría enfrente como si fueran, permítanme esta metáfora, objetos físicos, y yo seleccionaría de todos cuál es el más protector. Es un tratado de la OIT, es un tratado de la Convención Americana, es un tratado contra trata de personas, lo que fuera, me da igual, yo veo cuál es el criterio más potente de defensa de las personas en función del artículo primero y el principio pro persona. En ese momento, con toda franqueza, creo que el concepto de restricciones pierde toda su importancia, porque estoy dialogando con derechos de la misma jerarquía y en función de su capacidad protectora. Esta doctrina constitucional, a su entender, usted ha manifestado su inconveniencia y su discrepancia, ¿verdad? Es decir, es parte de todo su peritaje. ¿Es un problema de hermenéutica o es un problema que tiene que ver con que esta doctrina está, violando e interfiriendo con normas expresas
de compromisos del Estado mexicano. No sé si está clara la pregunta. Sí. Es decir, ¿es solo un problema de construcción jurídica o esto, además de construcción jurídica, es un tema de que hay normas que van quedando por el camino con la interpretación? Yo creo que empezó siendo un problema efectivamente de interpretación, donde, sin decirlo, la Corte de mi país aceptó que las normas constitucionales tenían una jerarquía, no se expresa en términos de jerarquía, pero que tenían una jerarquía, y si no queremos hablar de jerarquía, sí tenían una preeminencia sobre las normas convencionales y por eso permitían esta generación. Y esto sí coincido con usted en que es contrario al sistema interamericano y le llamemos jerarquía, le llamemos aplicación, lo que sí logra es un desplazamiento de la norma convencional a partir de un criterio nacional construido en reflejo de una norma internacional de esta disposición. Creo que ese es el problema que se está presentando. Y a mí, insisto en esto, me preocupa desde luego mucho prisión preventiva, me preocupa mucho arraigo, pero un criterio donde la Corte mexicana se reserva la facultad o la capacidad jurídica de identificar dónde hay restricciones de sus normas frente a las normas internacionales es un criterio abierto no solo para los casos muy complejos que nos ocupan hoy, sino para estos casos. Entonces, una solución, como trataba yo de explicarlo, no sé si lo logré con el juez Sierra Porto, es decir, pues se quita el 19 y se quita el 16, las partes correspondientes. Pero si se mantiene el criterio, aun cuando se quitara el 19 y el 16 en la parte de arraigo y prisión preventiva, la Corte seguiría teniendo la facultad de identificar restricciones. Entonces puede ser un juego 1 a 1 a 1 a 1. Lo importante aquí me parece que es decir, no hay restricciones en la Constitución y tenemos que ir al criterio más protector. Allí sí me parece que se resuelve el problema completo, don Ricardo. Bueno.